Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Una persona está bien por lo menos? Eso te anima mucho. Bien, tiempo muy lindo, cantando buenas canciones con muchas verdades sobre el Señor. Para mí muy especial, la primera vez que predico, durante la cuarentena estuvimos predicando un montón de manera presencial a los jóvenes, pero es la primera vez que predico de manera presencial con un montón de gente. Somos un montón, gracias a Dios por eso. Y el plus de esta tarde, comenzar con los ministerios de niños. Gracias al Señor por eso también. Ayer hablaba con mis hijos y decía, ¿nosotros qué vamos a hacer mañana? Bueno, mañana tienen arca. Y ¡sí! Y uno de ellos dijo, me voy a portar muy bien, así que oramos por los profesores de arca, porque muy posible no van a faltar a su palabra. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 139 a partir de hoy, durante los domingos que yo predique. Vamos a realizar un estudio del Salmo 139, un salmo de David. Tenemos frente a nosotros un salmo que es básicamente un tratado teológico de parte del rey David, que es simplemente maravilloso, ha sido de consuelo y de fortaleza para hermanos a lo largo de toda la historia. Durante 24 versículos en nuestras traducciones, el salmista nos lleva, por medio de sus meditaciones personales, a contemplar algunos atributos de Dios, de manera muy profunda, otras de manera muy, muy personal. Y gracias al Señor por inspirar a David a escribir estos pasajes, porque estas porciones nos enseñan mucho, nos ayudan mucho en cuanto a nuestra teología. Creo que, por ejemplo, cuando hablaba recién acerca de las canciones, ¿no? Nosotros necesitamos canciones que tengan contenido teológico, porque de eso se trata la adoración. Nosotros cantamos, pronunciamos palabras y nuestras palabras tienen que hablar acerca de Dios, acerca de cómo es Dios, cómo es Él, cuáles son sus atributos. Es algo que es maravilloso. Ayer, por ejemplo, estamos estudiando el libro de Apocalipsis en Dulos y ayer estamos llegando al final, los últimos juicios de Dios. Y cuando Dios está derramando toda su ira sobre la tierra, en el cielo, las multitudes cantan y dicen, Dios, sos justo. Sos justo en derramar tu ira porque es lo que se merecen los moradores de la tierra por alejarse, por ir en contra de los caminos de Dios. Entonces es necesaria la teología en nuestra vida. No podemos enfatizar por completo la importancia de la teología en la vida del creyente. Muchas veces pensamos que la teología es aburrida, ¿no? Cuando decís algo, teología, y automáticamente te aburrido, como hacen los chicos, como hace mi hijo cuando le hablo. Que para ser teólogos nosotros necesitamos tener que leer cientos y cientos y cientos de libros. No está mal eso, a mí me encanta leer un montón de libros, pero realmente si te pones a pensar y considerás, cada ser humano es un teólogo. Cada persona tiene un sistema de creencias establecido. El pastor que estudia la palabra de Dios es un teólogo. Pero la persona que piensa que puede vivir sin Dios, siendo más o menos bueno, no siendo tan malo como los demás, puede ir al cielo. Esa persona también es un teólogo, ya tiene establecido un sistema de creencias. La persona que piensa que Dios no existe es un teólogo. Su teología es muy básica, pero su teología básicamente es Dios no existe. Y la persona que participa activamente en sectas también es un teólogo, ya tiene establecido su sistema de creencias. No necesariamente estudian a Dios, porque eso realmente significa, la palabra teología significa el estudio de la persona de Dios, pero cada uno tiene un concepto particular sobre la persona de Dios. Algunos basan su teología en la palabra de Dios, en la Biblia, y está bien, y otros basan su teología en sus propias ideas, en sus propios conceptos o en las ideas de otras personas. Unos edifican su teología sobre la Biblia, un fundamento que es eterno, que es edificante, que es la palabra infalible, inerrante, inspirada de Dios, y otros sobre un fundamento que los va a llevar a la perdición eterna. Es por eso que necesitamos tener un concepto correcto de la persona de Dios. Tenemos que tener una teología sana, porque cuando nosotros tenemos una teología sana, eso va a afectar la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros actuamos, las decisiones que tomamos, etcétera, etcétera, etcétera.
las palabras de A.W. Tozer, que voy a citar bastante en esta serie de mensajes, no podrían explicar mejor la importancia de la teología correcta. Él escribió un tratado increíble, es muy cortito, en español son 67 páginas, pero es un libro precioso, se llama El conocimiento del Dios Santo, y dice lo siguiente: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es probable que la historia de la humanidad señalará que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión. Y la historia espiritual del hombre demostrará que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. La adoración será pura o baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. Por esta razón, la cuestión más importante que la Iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Del contenido de nuestra teología y de esta teología que nosotros conseguimos puesta en práctica va a depender el futuro, va a depender el futuro de nuestras vidas, el futuro de nuestras familias y el futuro de nuestras iglesias. Tozer termina diciendo en su primer capítulo lo siguiente: antes que la iglesia cristiana se eclipse en cualquier lugar, debe haber primero una corrupción de su teología más simple y fundamental. Sencillamente responde de manera errada a la pregunta ¿cómo es Dios? Y parte de aquí. Aunque pueda continuar aferrada a un credo nominalmente sano, su credo práctico se ha vuelto falso. Las masas de sus adeptos llegan a creer que Dios es diferente a como es en realidad, y esto es herejía, de la más insidiosa y mortal de las clases. Y en este salmo nosotros tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que nos lleva a considerar ciertos atributos de Dios. Otra vez, vamos a ver algo que es muy determinante en este salmo, que David considera a Dios de manera muy personal. Durante nuestro estudio del Salmo 139 vamos a ver la omnisciencia de Dios, vamos a ver la omnipresencia de Dios, vamos a ver, algunos piensan la omnipotencia, pero en realidad es su poder creador, como Dios formó a David. Y finalmente vamos a ver la justicia de Dios y la santidad de Dios. Es interesante que si estudiás series de Salmo 139, comenzando en versículo 19 para adelante, los pastores lo dejan de lado. Lo omiten, ¿por qué? Porque habla acerca de la santidad de Dios, pero en forma muy fuerte, porque David dice que odia a sus enemigos, los odia, los aborrece por completo. Y dicen, bueno, no vamos a aplicar eso desde el púlpito. No, nosotros vamos a estudiarlo igual, cuando lleguemos ahí. Pero vamos a leer nuestro salmo antes de comenzar. Salmo 139, dice al músico principal, salmo de David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado de aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Para comenzar con nuestro estudio, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionarías frente a una persona que conoce algo secreto de vos? Algo que preferirías que tal vez nadie supiera.
algo que te gustaría guardarte solamente para vos. Realmente es una situación incómoda. Cuando yo era muy, muy chico, tenía unos 11 años, y antes de conocer al Señor, salíamos a caminar con mis amigos. Yo vivía en Tortuguitas y es una zona que está llena de quintas, en ese momento había muchos campos baldíos. Siempre encontrábamos un baldío en el cual ir a jugar al fútbol y hacer cosas de chicos. Pero una tarde en uno de estos paseos, nosotros íbamos caminando por medio de las calles y vemos del otro lado de los alambrados de Ligustrina un montón de árboles frutales impresionantes, estaban llenos de frutas. No sé si fue la tentación del fruto prohibido, ¿no? Casi me sentía como Dan en ese momento. Yo creo más que nada que fue por la verdad que dice el libro de Proverbios, que la necedad está atada al corazón del muchacho, pero nos metimos con mis amigos. Nos metimos por abajo del alambrado a comer frutas. Y estábamos en medio de un banquete, ¿no? Comiendo naranjas, mandarinas. Y de repente sucedió lo impensado. Apareció el dueño de la inmobiliaria y nos había visto entrar con una escopeta. Realmente igual no hacía falta la escopeta. Creo que nunca corrí más rápido en mi vida. Habíamos hecho un agujerito y éramos 4 y pasamos en un microsegundo, pasamos los 4 por ese agujero. Y el hombre, el dueño de la inmobiliaria, tiró un tiro al aire para asustarnos. No hacía falta, ya estábamos asustados. Habíamos corrido sin parar por kilómetros. Finalmente, después de correr por media hora sin parar, ni sabíamos dónde estábamos. Nos dimos cuenta que no nos estaban siguiendo. Pero en mi terror me prometí, dije, nunca más voy a hacer una estupidez así. Un par de días después estábamos en el mercado, haciendo las compras con mis padres, y de repente apareció este hombre de la inmobiliaria. El terror que tuve otra vez, no se los puedo describir. Este hombre sabía algo de mí, algo escondido, me conocía. Y si hablaba, si mis papás se enteraban, yo estaba muerto ahí, iba a morir en el supermercado. Este hombre pasó por al lado mío. Me miró de arriba abajo. ¿Se imaginan yo temblando? Y no dijo nada. Siguió de largo. Él era lo suficientemente sabio. Sabía que con lo que había hecho había terminado para siempre con mi carrera de comedor de frutas ajenas. Pero es una situación horrible, estar frente a alguien que sabe algo secreto de vos. Yo pregunté qué haría frente a una persona que conoce algo secreto de vos. Y si esa persona conoce absolutamente todo sobre vos, absolutamente todo, ¿qué harías? Justamente eso es lo que David nos muestra en estos pasajes. Lo primero que vemos es que el conocimiento de Dios sobre David es completo. Él dice al músico principal, Salmo de David, versículo 1, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido». Esto está dirigido al director del coro. Algunos rabinos dicen, como el maestro de ceremonias, es un salmo. La palabra significa literalmente es una melodía. No es la palabra salmo en hebreo, sino es un sinónimo que significa una melodía o entonar un cántico. Y David le dice a Dios, él se dirige a Dios y dice, Dios, vos me examinaste. Esta palabra se usa para, por ejemplo, en Jueces 18, cuando hay unos espías que van a buscar y reconocer la tierra al norte, en Dan, bueno, se usa esta palabra. Significa investigar, reconocer la tierra, da la idea de no dejar ni siquiera una roca sin investigar, o remover las rocas para ver qué hay debajo, ¿ves? Conoces todo un terreno a la perfección. En Job 28 se usa para describir a un minero, la búsqueda de metales preciosos, cuando un minero remueve todas las rocas y escarba. Y acá en Job la traducción nuestra dice cuando examina toda la perfección. Salomón lo usa para describir a un rey escudriñando un asunto. Dice, la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la responsabilidad del rey es indagar sobre el tema y ver qué es lo que pasó. La persona investiga, evidencia en detalle para llegar a un veredicto, para llegar a una decisión. Lo que David quiere decir acá, al comenzar nuestro salmo, y de manera muy poética, es que Dios conoce absolutamente todo sobre David. Absolutamente todo. Esto no es una novedad en la palabra de Dios. Al contrario, es la enseñanza clara de la Biblia
que Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas y no hay nada oculto para Él. El Señor sabe todo. El Señor tiene un conocimiento que es intuitivo. En otras palabras, Él conoce todas las cosas por su propia naturaleza. El conocimiento le pertenece a Él. Nadie le enseñó absolutamente nada. No hay nada nuevo para Dios. No hay nada absolutamente nuevo para Dios. Ninguna cosa lo sorprende. Ni siquiera nuestras reacciones. Nosotros muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos por nuestras reacciones bajo ciertas situaciones. A Dios no hay nada que lo sorprenda. Él conoce absolutamente todo. Isaías 40, 13 y 14 es un pasaje muy conocido, pero dice exactamente eso. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? La respuesta, absolutamente nadie. Dios conoce absolutamente todas las cosas, si no, no sería Dios. Tozer otra vez dice lo siguiente: si Dios pudiese en algún momento o de alguna manera recibir en su mente un conocimiento que no poseía o no había poseído desde la eternidad, sería imperfecto e inferior a sí mismo. Pensar en un Dios que tiene que sentarse a los pies de un maestro, aunque ese maestro sea un arcángel o un serafín, es pensar en otro Dios que no es el Dios Altísimo, el hacedor del cielo y de la tierra. Dios no necesita aprender de nadie. Su conocimiento es perfecto y es completo y es infinito. Nosotros acumulamos conocimiento. Para eso se supone que vamos a la escuela, ¿no? Aunque no está muy claro el propósito de ir a la escuela, pero para eso vamos a la escuela, se supone. Dios no tiene que aprender nada. Dios no tiene que ir a la escuela. Cuando yo estaba en la primaria, por ejemplo, teníamos una biblioteca y teníamos enciclopedias. La enciclopedia Larousse y un montón de enciclopedias más. Y eran volúmenes masivos, eran unos libros así, grandotes, llenos de tierra, llenos de telaraña. Cuando vos los abrías, el color era marrón oscuro prácticamente. Eran libros recontra viejos, pero el conocimiento va aumentando. El conocimiento va aumentando de manera exponencial. Cuando comencé a ir a la secundaria y el comienzo de las computadoras, y con esto ya me demuestro lo viejo que estoy, teníamos el Encarta. Y nos enseñaban cómo instalar programas en la escuela, y venía el profesor de informática y nos traía el Encarta 9 CDs, depende del año, ¿no? Pero tenías 9 CDs, 12 CDs y cosas así. Y una bronca, porque te enseñaban cómo instalar el programa y vos ibas a instalar, y te decía, inserte el CD 1. Y tenías que esperar 10 minutos. Inserta el CD 2. Y en el medio del proceso, por ahí se saltaba o no lo leía, decía error y tenías que empezar todo otra vez. Y perdías un montón de tiempo y te daba una bronca. Pero después vino el DVD. Después ya vino el acceso a todo en línea. Hoy tenemos que googlear, ir a Wikipedia y ya está. Tenemos el conocimiento al alcance de la mano. Tenemos estos aparatitos, toda la información está acá. Absolutamente todo. Ponele, ¿no? ¿Querés saber una receta? Googleás, ya sos el mejor cocinero del mundo. ¿Querés saber una respuesta teológica? Pum, acá, listo. Está todo acá. Es impresionante. Pero nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a dejar de aprender y nuestro conocimiento nunca va a ser completo. Pero Dios no es así. En Job 37:16, uno de los amigos de Job llama a Dios perfecto en sabiduría, o mejor dicho, perfecto en conocimiento. Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de absolutamente nada. Nosotros nos olvidamos cosas. Esa es una broma que tenemos en mi casa, ¿no? Nos decimos que somos dispersos. Porque digo, voy a poner agua para el mate. Y voy a la cocina, hago 4 cosas y vuelvo y no puse el agua para el mate. Y me dicen, sos disperso. No soy disperso, soy viejo, me olvido. Nos olvidamos de las cosas. Pero Dios no es así. Nosotros dependemos del conocimiento de otros para aprender, por ejemplo. Por eso vamos a la escuela y tenemos maestros que nos enseñan. Confiamos que su conocimiento nos va a beneficiar. Nosotros dependemos del conocimiento de otros para nuestro bienestar. Nosotros confiamos en que el médico que nos está atendiendo es una persona que ha estudiado, esperamos, ¿no? Que sabe cómo tratar las cosas que nos afectan. Nosotros confiamos en los choferes. Imagínate subir un avión y no confiar en el chofer, o que no tenga el piloto del avión el conocimiento necesario para llevarte a destino. Estaríamos en problemas. Pero nosotros dependemos del conocimiento de otros.
Dios no necesita ninguna de estas cosas. Él no necesita nada de esto. Él conoce absolutamente todo. Él conoce el macrocosmos. ¿Sí? Él conoce todo lo que pasa en todo el universo, en cada una de las galaxias que hay. Hay una controversia entre científicos porque hasta hace muy poquito decían que había más de 2 billones de galaxias o sistemas planetarios en todo el universo. Ahora dicen que solamente hay un par de miles de millones o cientos de miles de millones de galaxias y que nunca vamos a llegar a tener el conocimiento de cada una de ellas nosotros, pero el Señor las conoce todas. Absolutamente todo. Salmo 147:4 dice que Él cuenta el número de las estrellas. Y no solamente eso, sino que a todas ellas llama por su nombre. Dios conoce absolutamente todo. El Señor conoce la historia. Él conoce la historia desde el principio al fin. Y Él ve absolutamente todo, pasado, presente y futuro, como lo mismo. Por eso Isaías 46 dice: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Por eso es el Señor de la historia. Todo está en sus manos. La palabra de Dios nos cuenta que este conocimiento es hasta el mínimo detalle. ¿Realmente te pusiste a considerar esto, que el Señor tiene conocimiento pleno, absoluto y perfecto de absolutamente todo? De este universo que para nosotros es una idea prácticamente imposible de concebir, Él conoce a la perfección cada milímetro del universo. Y Él sabe absolutamente todo lo que pasa y también lo que pasa en este mundo que Él creó de manera especial. Él sabe lo que sucede en cada milímetro de la tierra. En Job, si lees Job 39, 40, 41, 42, unos pasajes que son maravillosos. Él conoce lo que hacen los animales, lejos de la vista del hombre. Él se enfrenta con Job y le dice: ¿vos sabés cuándo tienen cría las cabras monteses? ¿Vos sabés quién hizo al águila como lo hizo? ¿Vos sabés qué sucede con esto y con esto? Dios sabe todo. Antes de que nosotros tengamos el Discovery Channel para ver lo que hacen los animales en su hábitat, el Señor ya conocía todo. Él sabe absolutamente todo. Nuestro Señor Jesús, hablando sobre esto, dijo que Dios conoce absolutamente todo y Él sabe aún cuando un gorrión cae al piso. No hay un gorrión que muera sin que el Padre lo sepa. Esto para mí es muy personal, lo compartí varias veces durante la cuarentena, pero yo trabajo en un taller mecánico y hay unos tinglados grandes y se hicieron un montón de clanes de gorriones adentro del taller. Y se arma cada lío, pasan cosas raras ahí a veces, y de repente empezás a escuchar ruido y ves una bandada de 10 gorriones matándose entre ellos. Y vos por ahí vas caminando y ¡pum!, te cae un gorrión muerto. A nosotros no nos importa, ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero vamos por ahí andando lo más bien por el taller y ¡pum!, cae un gorrión muerto. Y seguimos del árbol, escoba, palita y chao, a la basura. Sin embargo, el Señor dice que cada gorrión que cae, el Señor conoce. Un pastor bautista dijo que Dios es el único que asiste a un velorio de un gorrión, porque Él conoce absolutamente todo. El Señor sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Nuestro Dios conoce todas las cosas, su conocimiento es completo. Y sorprendentemente en nuestro Salmo, David dice que Jehová, el Dios del pacto con Israel, el autoexistente, el siempre viviente, lo ha examinado a Él y lo ha conocido. Él dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Esto es un interés activo de parte de Dios por David, por eso lo examina. Luego de examinarlo al punto máximo, dice nuestro versículo 1, me has conocido. El Señor conoce a David como nadie más. Es algo, el conocimiento que tiene David es imposible de medir. La idea es que David es conocido por Dios y es conocido al detalle por Dios porque Dios se tomó el tiempo de examinarlo. Lo que tenemos que entender de este pasaje es que ante los ojos de Dios, David no es un número más. Vemos que Dios se interesa por David especialmente. Y es por eso que Salmo 1 nos dice que Dios conoce no solo a David, sino a cada persona que busca al Señor. Salmo 1:6, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces Dios tiene un conocimiento completo de David.
Este es un conocimiento que demuestra un cuidado, una atención especial, personal de Dios para con David. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque los siguientes versículos nos muestran que el Señor conoce detalladamente todas las cosas en la vida de David. Vamos a ver versículos 2 y 3, al Dios que conoce de manera personal a David. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Vemos este punto ilustrado acá por la forma en que David usa las palabras. Él dice tú, constantemente, porque vos Jehová. Y él usa un montón de pronombres posesivos. Dice mi sentarme, mi levantarme, mi andar, mi reposo, mis pensamientos. Dios conoce todas las cosas de David. Dios lo conoce personalmente. Nadie lo conoce como el Señor. Aún en español es muy enfático esto, porque vemos que dice tú. Es como que le dice, vos Jehová, vos conociste en tiempo pasado. Ya es un conocimiento que Dios tiene, todo en mi vida. Vean que hacia dónde va el salmista acá. Él dice que conoció su sentarse y su levantarse. Dos cosas que son muy comunes en la vida, realmente. En la vida de cualquier persona. Una persona se sienta durante el día, descansa. O en el caso de nosotros, cuando tenemos que viajar, nos sentamos en el auto o en transporte público, nos sentamos un rato, después nos levantamos, seguimos haciendo otras cosas. Durante un tiempo estamos activos, en otros momentos estamos relajados. Cosas comunes en la vida de David, cosas que David hacía aún sin pensar. Leía un comentarista que decía, nosotros estas son cosas que ni siquiera las pensamos para hacer. Nosotros no oramos fervientemente antes de sentarnos. No nos encomendamos al Señor antes de sentarnos en una silla y nosotros no tenemos una meditación larga y profunda diciendo, creo que es tiempo de levantarme de esta silla. No, son cosas que hacemos por inercia. Son cosas que, sin embargo, el Señor está presente, el Señor sabe qué hacemos. Muchas veces pensamos que Dios solo conoce los tiempos santos de nuestra vida, ¿no? Digamos, entre comillas, cuando estamos frente a Él en oración, cuando vamos a la iglesia, cuando hacemos nuestro devocional, pero no es así. El Señor conoce cada detalle de nuestras vidas de manera personal, por pequeño o tal vez para nosotros insignificante que parezca. El Señor no solo conoce las cosas de manera superficial, como si observara de lejos a David, ¿no? Como que Dios conoce a David en su levantarse y su sentarse porque lo está observando de lejos, sino que es mucho más profundo. Él dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. La idea es que el Señor a lo lejos está haciendo un discernimiento de David. Esta palabra, es justamente estos pasajes, estos dos verbos que usa David acá, entendido de lejos mis pensamientos, verbo y sustantivo, los usó para compartir con su hijo Salomón en Primera de Crónicas 28:9. Esto, después de que leí este pasaje, digo, creo que cada padre creyente tiene que darle este consejo a sus hijos. David le dice esto a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué es lo que entiende Dios y discierne? David dice mis pensamientos, la palabra significa eso, pensamientos. Las metas de David, las intenciones, los propósitos de David, Dios los entiende todos, los entiende y los discierne desde lejos. Él sabe desde lejos lo que está pensando David. Él lo sabe. A veces nosotros podemos saber por ahí más de cerca que de lejos, si una persona está enojada, ¿no? O si una persona está triste, nos acercamos y vemos su semblante, pero puede ser engañoso eso también. Bromeaba, porque nosotros en el trabajo tenemos un compañero que parece que está todo el tiempo enojado, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? No estoy enojado, pero su cara dice otra cosa, ¿no? Pero Dios dice que, David dice que Dios ha entendido de lejos sus pensamientos. A la distancia, Él sabe lo que está pasando con David. El Señor conoce aún las motivaciones detrás de esas acciones tan simples como sentarse o levantarse. Lo que pasara por la cabeza de David, que lo hiciera sentarse o pararse, el Señor entiende esas cosas. En esta época la gente en general se levantaba apenas salía el sol
para aprovechar la luz del día. Y salía de las puertas de la ciudad para trabajar en los campos, regresaba al caer la noche. No era como nosotros que tenemos hoy envíos a domicilio. Lo que vos necesitabas, tenías que ir a buscarlo. Tenías que trabajar por eso. Y de eso está hablando acá. Dios conoce su andar diario, su estilo de vida, la manera en que vive. Y cuando está de reposo, la palabra acá, cuando él dice, mi reposo significa eso, significa estar estirado, significa dormir. Dios lo ha escudriñado. Dios ha escudriñado sus caminos. Todos mis caminos te son conocidos, dice David acá. Y literalmente significa cuando vos agarrás y dispersás algo enfrente tuyo y tenés una visión completa de todas las cosas. David está diciendo eso. Así el Señor conoce todos los caminos de David. Resulta tan interesante que Dios sepa estas cosas. ¿Para dónde vamos? ¿Cuándo dormimos? ¿Cuándo nos despertamos? Si soñamos o si roncamos. Dios sabe todo. No hay forma de esconder nuestras acciones. No hay forma de esconder nuestros pensamientos. Dios lo sabe. Todas las cosas que el salmista hizo, hace y hará son conocidas por Dios. Y acá es donde la teología de la que hablábamos al principio se vuelve bien práctica. Porque la meditación de estas verdades lleva a David a tener una consideración mucho más profunda sobre la persona de Dios. Todas estas realidades tienen un efecto en el corazón del salmista que culminan en versículo 6, que vamos a ver en un momento. Pero David se ve a la luz de un Dios que conoce todas las cosas. Un Dios que conoce absolutamente todas las cosas. El universo, por cierto, pero por sobre todas las cosas, conoce completamente a David. Conoce todo sobre su vida. Absolutamente toda su vida. Y es ahí a donde tiene que llevar el conocimiento. El estudio de la palabra de Dios. David se da cuenta que es tan diferente al Señor. Que el Señor es tan diferente a él. Tan diferente a todo lo demás. No hay cosa que le sea oculta. Estos detalles nos muestran la diferencia entre nosotros y Dios. Dios conoce absolutamente todo, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Para Él no hay limitaciones de tiempo y espacio, porque Él es eterno. Él habita la eternidad, es infinito. Y fíjense que acá hay una progresión de pensamientos de parte de David. Él dice, Dios me ha examinado. Dios me ha examinado y me conoce de manera completa. Después dice, Dios conoce mi vida personal, aún los pequeños detalles. Pero David va más allá. Porque vemos en versículos 4 y 5 al Dios que conoce lo más profundo de la vida de David. Dios conoce absolutamente todo y lo más profundo del corazón del salmista. David dice, pues, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. En estos pasajes, si bien es poesía y si bien es una canción, David no está tratando solamente de escribir poesía. No está haciendo filosofía solamente. David entiende que Dios lo conoce de manera personal, pero también de manera íntima. Él conoce lo más profundo de su ser. ¿Qué tan profundo lo conoce? Bueno, Dios no solamente conoce sus movimientos, dice el salmista, todo lo que hace, sino que conoce todas sus intenciones, todos sus pensamientos. Aún esto es algo que nadie más puede hacer, ni con David ni con ninguno de nosotros. El ser humano ha sido creado de manera especial de parte de Dios. En nuestro tercer mensaje vamos a hablar un poquito acerca de esto, sobre la manera en que Dios creó a David. Pero nosotros tenemos lo que se llama un proceso de pensamiento. Nosotros tenemos un sistema nervioso, y este sistema nervioso está constituido por redes neuronales que están entrelazadas y están constantemente intercambiando información. Y esta información que tenemos y que vamos haciendo como un marco de referencia en nuestra memoria está definida por el entorno, por lo que vamos percibiendo con los sentidos. Las cosas que escuchamos, las cosas que vemos, las cosas que tocamos, que olemos, que degustamos. Esta información, todas estas cosas quedan registradas en la memoria y luego el cerebro interpreta ese registro de sensaciones y eso determina nuestras decisiones, nuestras acciones, las palabras que decimos, cosas por el estilo. Por ejemplo, vos estás ahora en invierno, que tuvimos un invierno frío en algunos momentos, y alguien abre la puerta de tu casa y la deja abierta. El frío llega a tu piel, las terminales nerviosas envían una señal
por el sistema nervioso y esa información llega a tu cerebro y te dice hace frío. Y vos tenés acumulada esta información en tus neuronas. Por ahí tal vez hubo un tiempo donde sufriste mucho frío, no te gusta el frío, entonces apenas llega esa información, se produce la respuesta en vos. Y decís, con un grito, ¿no? ¡Cerrá la puerta, que hace frío! Y eso tarda literalmente micromilésimas de segundo en suceder. Es algo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Los animales, si bien tienen sentidos como nosotros, se manejan de distinta manera, procesan las cosas de manera diferente. Vi varios documentales sobre el tema y los científicos dicen que no se pueden explicar por qué el ser humano es distinto en sus reacciones y en el proceso de pensamiento y por qué se diferencia de los animales. Dicen, en algún momento de la evolución, los antepasados del hombre hicieron un clic que no sabemos cómo, pero hizo un clic y dijo, a partir de ahora podemos pensar de esta manera, y desarrollaron, evolucionaron un paso más arriba del resto de los seres humanos, del resto de los seres vivos, perdón. Obviamente, la explicación es que el ser humano es diferente porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, por eso somos diferentes. Dios nos constituyó así. Pero David dice eso, dice, en medio de mis pensamientos, mientras mi cerebro está procesando la información y la envía, antes de que mi lengua, antes de que mis cuerdas vocales generen una sola palabra, porque está en singular, dice, no hay una palabra en mi boca, Dios la conoce. Dios conoce absolutamente todo. Sabe todo lo que hay dentro de mí. Dios me conoce profundamente, dice David. Vean que en versículo 5, David se siente rodeado por un Dios que lo conoce. Dios lo ve por delante y por detrás. Esta palabra se usa para hablar acerca de un sitio a una ciudad. Cuando vos sitiabas una ciudad para que nadie se pueda escapar, significa atar a alguien, significa acorralar a alguien para que no se escape. Y David dice esto. No está hablando acá de la omnipresencia de Dios, eso vamos a verlo en versículo 7 y adelante, pero lo que dice David acá es que no puede escaparse del conocimiento de Dios, no puede hacer nada que Dios no sepa. David no puede hacer como, no sé si vos lo hacías cuando eras chico, esto es básico y común de los hermanos, ¿no? Que se da vuelta a tu hermano y le haces caras de atrás para burlarte de él. No puedes hacerle esto a Dios. Dios sabe absolutamente todo. Pero tenemos que entender que David está diciendo acá, me rodeaste por delante, por detrás, sobre mí pusiste tu mano. No lo está diciendo quejándose. Lo está diciendo abrumado al entender con asombro que Dios conoce absolutamente todo de él. Y encima, dice, pone su mano sobre la palma de su mano. Mientras leía esto pensaba en Nehemías. ¿Te acordás en Nehemías 2:8? Nehemías quiere reconstruir la ciudad de Jerusalén que está en ruinas. Y le pide al rey que por favor lo deje ir. Y el rey se lo concedió. Y Nehemías dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué pensamiento tan profundo y terrible si lo consideramos, que el Dios que creó absolutamente todo, el Dios que nos dice en los Salmos que midió con los dedos las montañas, que en el hueco de su mano tuvo todas las aguas, tiene su mano puesta sobre David y sobre mí y sobre vos. Esto es asombroso. Y es una mano que es infinitamente buena, una mano que colma de bondades, como dijo Nehemías, una mano que protege. Dice, mi mano, la mano de Dios está sobre mí. Esto es asombroso. Porque Dios conoce todo sobre David, pero Dios conoce todo sobre mí. Y Dios conoce todo sobre vos. No hay nada que se escape de su conocimiento. Esto es algo que causa terror realmente al hombre sin Dios. El hombre sin Dios, hay algo que detesta y es la idea de tener que rendir cuentas a un ser superior. Esto es algo que durante todos los años en que he sido creyente, desde que el Señor me salvó y he compartido con otros el Evangelio, y me dicen, yo no pienso rendirle cuentas a Dios. Yo soy dueño de mis actos. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y yo tiemblo. Porque es una locura. ¿Pero por qué? Porque el hombre tiene terror de tener que rendirle cuentas a Dios. Ojalá Dios no supiera todas las cosas que hace el hombre sin Dios. Es lo que piensan. Es por eso que el Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque quiere sentirse mejor, aliviarse con la idea de que Dios no existe. Ellos creen su propia mentira.
Al punto que, por ejemplo, en Salmo 73, los hombres impíos dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, como diciendo, no importa lo que hagamos, Dios no conoce todas las cosas que hacemos. Podemos hacer absolutamente lo que queramos, total, Dios no lo va a saber. Ellos piensan que pueden actuar a espaldas del Señor, que Dios ve las cosas que hacen y no puede ver, las cosas que hacen y se pueden salir con la suya, pero no va a ser así. Dios conoce todas las cosas. Y para nosotros que conocemos al Señor, para aquellos que creemos en su palabra, esto tiene implicaciones muy importantes en nuestra vida. Porque si Dios tiene un conocimiento completo, y lo tiene, y no hay nada que se le escape a Dios, y es así, entonces tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. Nosotros, ¿qué podemos hacer ante semejante verdad? ¿Qué podemos hacer ante la verdad de que Dios conoce absolutamente todo sobre nuestras vidas? Salimos corriendo, escapamos de Dios. En nuestro próximo estudio de Salmo 139 vamos a ver que eso es imposible. No podemos escapar de la presencia de Dios. Pero ¿cuál tiene que ser la respuesta ante un Dios que conoce absolutamente todo sobre mí? Bueno, vemos finalmente la respuesta de David. La respuesta de David ante la omnisciencia de Dios. Versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David llega al punto donde la criatura se diferencia del Creador. Y nosotros también tenemos que llegar a este mismo lugar. A lo largo de la palabra de Dios hemos visto varias veces en que algunos profetas han llegado a esta verdad por medio de visiones, ¿no? Isaías, viendo a Dios en Isaías 6, sentado en su trono alto y sublime, él dice, estoy muerto porque Dios es santo y yo soy un hombre de labios inmundos. Cuando el apóstol Juan se encontró con Jesús glorificado en Apocalipsis 1, cayó como muerto. Nosotros tenemos el privilegio de ser como David, meditar en las verdades de Dios y decir como él, llegar al mismo resultado que él. David llega a decir, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David usa acá, me pareció muy interesante, usa la palabra pliá. Esto es hebreo antiguo, casi no, hoy no se usa. Y la raíz de esta palabra es la palabra pelé, que significa sorpresa o milagro. Esta palabra pliá se usa solamente 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Una vez acá, cuando David dice tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y en Jueces 13, cuando Manoa y su esposa se encuentran con el ángel de Jehová, que es Jesucristo antes de su encarnación, que se encuentran con él y le dice, ustedes van a tener un hijo, que es Sansón. Y ellos le dicen, Manoa le dice al ángel, bueno, déjame que te mate un cabrito y para hacerte un banquete. Y el ángel de Jehová le dice, bueno, ofrecelo en holocausto a Dios. Y él dice, bueno, decime cuál es tu nombre, así nosotros cuando nace el nene te honramos. Y él le dice, ¿por qué preguntás sobre mi nombre que es admirable? Es como maravilloso. Es exactamente la misma palabra. Según los rabinos de la antigüedad, cuando hablan acerca de pliá, es la sensación que las personas experimentan cuando se encuentran frente a algo fuera de lo común o inesperado. También significa temor reverencial por estar frente a lo desconocido. Y esto es lo que pasa por la mente de David cuando considera que Dios es omnisciente. David está diciendo exactamente eso. En estas palabras que nosotros las tenemos acá tan poéticamente escritas, David dice, estoy abrumado, estoy totalmente sorprendido y en reverencia ante el conocimiento que tiene Dios sobre mí. Entonces, ¿comprende David por completo este atributo de Dios? Para nada, vean lo que dice. Él dice, alto es, no lo puedo comprender. No solamente que es alto, como alto que bueno, casi está un poquito más alto que yo. No, significa inaccesiblemente alto. Significa exaltado, imposible de llegar hasta él. Dice, este conocimiento es alto y nuestras traducciones dicen, no lo puedo comprender. Y es interesante la palabra que usa acá, porque el hebreo se escribe sin vocales, y eso es algo que es muy, muy interesante, y a mí me encanta cuando estoy estudiando hebreo, porque vos podés interpretarlo como dos formas, ¿no? Ujal, la palabra ujal, que significa comprender o entender, o la palabra ogel,
que significa comer o digerir. Uno de los primeros verbos que aprendés cuando estudias hebreo es ogel, porque nos encanta comer. Pero puede significar o comprender o son imposibles de comer. Estas palabras son imposibles de digerir, está diciendo David. En cualquier caso, es imposible para él entender en su totalidad, en lo débil de su humanidad, por el asombro, por la reverencia que producen a Dios por completo. Sin embargo, este asombro, esta reverencia, moldean por completo el corazón de David. Y hermanos, también tienen que moldear nuestro corazón. Nosotros conocemos lo que la Biblia dice de Dios. Nosotros sabemos que Dios es omnisciente, que Dios conoce todas las cosas, y yo sé que sabemos que Dios conoce todas las cosas. Es algo que constantemente estamos recordando. Es más, si vas arriba y preguntás a alguno de los chicos que está ahí arriba, por la enseñanza que tenemos nosotros, te van a decir que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Dios conoce todas las cosas, que Dios está en todos lados, que Dios es capaz de hacer lo que Él quiere, porque tiene el poder para hacerlo. Pero ¿cuántas veces dejamos que estas verdades moldeen nuestro corazón? ¿Cuántas veces dejamos que estas verdades quebranten nuestro corazón en reverencia, en asombro, en adoración delante de Dios? Pensar que Dios sabe absolutamente todo sobre mí, que sabe qué estoy pensando, por las cosas que estoy pasando, que su mano está sobre mí, que sea cual fuere mi condición, yo puedo tener paz porque no soy un número más, porque Dios me conoce. Al igual que David me conoce por iniciativa propia, me examina y me conoce. Si nosotros solo tenemos un conocimiento teórico, eso no cambia nuestras vidas. Esas cosas solamente nos van a llenar de orgullo y nada más. Este tipo de conocimiento y este tipo de meditaciones tienen que llevarnos a la humillación, a humillarnos delante de Dios. Tiene que llevarnos al punto de que con asombro decimos como David, esto es demasiado maravilloso. Dios conoce absolutamente todo sobre mí, absolutamente todo. Qué sorprendente que es Dios. Esto tiene que influir en mi relación con Dios. Si yo realmente sé y pienso en mi corazón y medito que Dios conoce absolutamente todo, ¿cómo voy a ir al Señor en oración la próxima vez que vaya a orar? No le puedo esconder nada. No puedo ir con segundas intenciones delante de Dios. Tengo que ir con un corazón sincero, abierto. Vemos que David consideró acerca de esto, dijo, está diciendo acá, tal conocimiento es, básicamente está diciendo, wow, Dios conoce absolutamente todo. Pero no lo dijo con miedo. Al contrario, creó alabanza en él. Asombro, adoración. ¿Cómo sabemos que produjo estas cosas en él? Bueno, porque él no cerró el salmo acá y dijo, bueno, chao, me voy, Dios conoce todo sobre mí. Él siguió el salmo y va a seguir meditando sobre Dios en los siguientes pasajes que vamos a ver el mes que viene. Dios no solamente conoce todas las cosas sobre David, sino que Dios está en todas partes junto a David, porque Él es omnipresente. ¿Te acordás de la pregunta que hice al principio del mensaje? ¿Qué harías frente a una persona que sabe algo secreto sobre vos? ¿Y qué harías frente a alguien que sabe absolutamente todo sobre vos? Bueno, Dios conoce todo sobre vos. Entonces, tenés que ser honesto con Dios, porque no podés ocultarle absolutamente nada. Nuestra vida tiene que ser una vida simple y sincera delante del Señor. Hermano, si estás lidiando con un problema de pecado en tu vida, tenés que correr al Señor. Tenés que correr al Señor, ya. Confesarlo. Pedir perdón. Seguir en los caminos del Señor. De acuerdo a lo que dice David acá, al único que no podés esconderle nada, es el único con el cual tenés que rendir cuentas. Arreglar las cosas con el Señor. Vos podés engañar a tu entorno, a tu familia, a tu iglesia,
a tus pastores, a Dios no lo puedes engañar. Estas verdades tienen que llevarnos a examinarnos a nosotros mismos y que cada área de pecado tiene que ser arreglada delante de Dios porque Él ya la conoce. Pero también Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué privilegio que tenemos de ir delante de un Dios que conoce absolutamente todo. Y podemos ir delante de Él y decir, mira, este es mi pecado. Señor, perdóname. Cristo murió por Él. Y saber que podemos salir de la presencia del Señor perdonados, restaurados por Él. Tal vez estás batallando con el dolor. Bueno, el Señor conoce. El Señor conoce tus penas. ¿A qué punto conoce tus penas? Bueno, Salmo 56 dice el salmista mientras está siendo oprimido y está llorando y está en dolor, dice que Dios tiene guardadas todas sus lágrimas en una redoma, una botellita. Esto para nosotros es raro, ¿no? Pero esto era algo común en la antigüedad, aún hasta tiempos más o menos modernos como la guerra civil en Estados Unidos. Leí que las esposas lloraban y guardaban sus lágrimas en una botella para mostrárselas a su marido cuando llegaba. En tiempos antiguos los lloradores profesionales lloraban y guardaban las lágrimas adentro de esas botellitas para poder cobrar después, ¿no? La changa de llorar por la persona que había fallecido. Sí, yo pensaba, digo, si esto fuese en Argentina sería un negocio redondo, ¿no? Pero el salmista dice que Dios tiene anotados en un libro todas nuestras lágrimas. Él conoce nuestro dolor. Él conoce cada vez que nosotros estamos tristes o llorando por algo. Él conoce. Él sabe las situaciones por las que pasamos. En el dolor tenemos que refugiarnos en aquel que conoce y que conoce nuestro dolor como nadie. Tal vez pensás que nadie te entiende. Esta es una frase común en estos días, ¿no? Nadie me entiende. Generalmente, pobres, se lo atribuimos a los adolescentes, ¿no? Que dicen, nadie me entiende. Pero cada vez se usa más para distintos grupos etarios, ¿no? Ahora nadie entiende a los chicos de hoy, a los niños de hoy. Justamente ayer estuve teniendo una charla muy teológica con un chico de 5 años que tenía una pelotita de plástico y me dijo, era un teólogo, me dijo, si esta pelotita me considera un deseo, yo le pediría ser millonario. Le digo, ¿por qué quieres ser millonario? Oh, porque si fuese millonario me puedo comprar todo lo que quiero y sería feliz. 5 años. Nosotros decimos, nadie entiende a los chicos de hoy. Nadie entiende a los solteros. ¿Por qué te querés quedar soltero si te podés casar y ser feliz? ¿No? Nadie entiende a los que pasan por la crisis de los 40. Ahora estoy en los 40 y me dicen, no, porque la crisis de los 40. Nadie me entiende, estoy atravesando la crisis de los 40. Pero después viene los 50 y viene la crisis de los 50. Y después la crisis de los 60 y así. Y todos se quejan y dicen, nadie me entiende. Buenas noticias, el Señor te entiende. Él sabe exactamente lo que pasa por tu mente. Aún antes de que hables, el Señor conoce todas tus palabras. Podés aferrarte a su gracia. Podés hallar consuelo en lo que este salmo nos enseña, que Dios nos conoce. Realmente es asombroso meditar en estas verdades. Un Dios que es perfecto en conocimiento. Un Dios al cual no se le escapa nada. Un Dios que no puede ser engañado por nadie. Muchas veces pensamos que Dios puede ser engañado. Dios no puede ser engañado por nada ni nadie. Y aún así nos ama. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Y tal vez decís, bueno, yo me conozco un poco y no me amo mucho. Dios nos conoce por completo y nos ama. Al punto de que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, aún sabiendo los pecados que íbamos a cometer. ¿Cómo tiene que afectar a nosotros en nuestras vidas esta verdad? Tiene que moldear nuestro corazón. Tiene que producir humildad en nosotros. Tal vez estás con nosotros este domingo y no conoces al Señor. Tal vez estás escuchando este mensaje por YouTube, estás viéndolo y no conoces al Señor. Tal vez no sabes qué va a pasar con tu vida si morís hoy. Bueno, podés saber. La palabra de Dios es clara. Cada uno de nosotros nace en pecado. Cada uno de nosotros nace en pecado y por lo tanto separado de Dios y digno de una vida eterna alejado de Dios. Cada uno de nosotros por nacer pecador es merecedor del infierno.
Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz. Cristo vivió una vida perfecta siendo Dios, se hizo como uno de nosotros y vivió una vida perfecta. Y fue a morir en una cruz cargando sobre sí los pecados tuyos y míos, aún conociendo cada uno de tus pecados. Si vos reconoces hoy, porque es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si vos reconoces que sos un pecador, si vos te arrepentís de tus pecados delante de Dios, si venís delante de Dios, vas a encontrar el perdón que Él ofrece en Cristo. Él promete perdonarte, darte una vida diferente, una vida eterna. Por favor, si no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Él murió por vos, aún conociendo todas las cosas que iban a suceder en tu vida. Él puede salvarte. Por favor, vení a Cristo. Hermanos, que estas verdades puedan crear en nosotros un deseo más profundo de buscar al Señor. Que nosotros podamos tener la misma práctica de meditar en estas verdades como hizo David y llegar al punto de decir: estoy maravillado, estoy asombrado. Qué Dios digno de mi vida, qué Dios digno de mi corazón, que aún sabiendo absolutamente todo, me amó, me salvó y me cambió, como lo hizo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar delante de tu presencia, escudriñando tu palabra, Señor. Te damos gracias por este salmo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que conoce absolutamente todo. Eso tiene que ser un desafío para nosotros y para nuestra vida. Tiene que ser de consuelo y de ánimo también, Señor. Que no hay nada que tú no sepas, Señor, de nuestras vidas y de absolutamente todo. ¿Cómo podemos descansar en ti, Señor? Qué paz que nos tienen que dar estas meditaciones, Señor. Te damos gracias porque, a pesar de conocer todo sobre nosotros, nos amaste y enviaste a Cristo a morir por nosotros. Por favor, Señor, pedimos que nuestras vidas sean dignas de ti. También pedimos que bendigas el resto de nuestro mensaje hoy, de nuestra reunión, perdón. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.